Bueno, con estos primeros 4 discos vamos a crear un RAID 0 y un RAID 1. Entonces, bien. Entonces, ahora sí voy a entrar a la máquina virtual. Bueno, mientras esto entra, vamos a recordar qué es RAID 0, RAID 1. Bueno, el RAID 0 son 2 discos que vamos a unir. 2 discos, bueno, aquí estamos simulando, es una máquina virtual, es una simulación. 2 discos que vamos a unir como si fueran uno solo. Y el concepto del RAID 0, pues es que la información se va a estar distribuyendo en ambos. Así rápido a recordarles cómo trabaja. Entonces, sí, adelante. Exacto. Déjenles muestro. Sí, vamos a unir los discos. Va a ser con puro, un administrador de discos. Entonces, nada más para recordarles rápido, bueno. El RAID 0. Entonces, en el RAID 0, yo puedo tener información en un disco duro y la siguiente información se va a guardar en otro disco duro y la siguiente en el 1 y la siguiente en el 2 y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que si pasa algo, si un disco duro se descompone, pues se va a perder el 50% de la información. En cambio, con el RAID 1, cada vez que yo escribo una información, se va a estar duplicando la información en el otro disco duro. Como podemos ver aquí, A1 está en los 2 discos, B1, C1, D1, E1. ¿Sí? Entonces, si a un disco le pasa algo, no se va a perder información. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el RAID 0 y el RAID 1. Entonces, aquí estoy dentro de la máquina virtual. Voy a entrar al administrador del servidor. Esto va a ser muy, muy rápido realmente y van a ver que pues es fácil. Va a ser más tardado, bueno, estar abriendo la máquina virtual que otra cosa porque pues ya saben que consume recursos. Entonces, bueno, mientras abre, otra cuestión a conocer dentro del sistema operativo, le vamos a conocer como RAID 0 o discos en paridad o discos distribuidos. ¿Por qué? Porque la información se distribuye en uno y en otro, en uno y en otro. Y el RAID 1 le vamos a conocer como disco reflejado,
mirroring o espejeo. ¿Por qué? Porque uno va a ser la copia siempre del otro. A ver si esto no tarda mucho. Pues sí, ya que fue un break. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, voy a crear otros 3 discos duros de una vez. Así me voy a
Bueno, no sé, Jesús, ahorita no estoy hablando mucho, no sé, ¿ahí me escuchan? A ver, mm, ahí se escucha, no se escucha. Ok. Ok, ya se ve. Sí, ok. Bueno, bueno, vamos rápido. Entonces tengo creados los primeros dos discos duros, los voy a utilizar para el RAID 0, los siguientes dos para el RAID 1 y los siguientes tres para el RAID 5. Ok. Conectar a desktop LSFS. Entonces ahorita van a ver que bien rápido voy a crear los los eh, esto se traba mucho o la máquina virtual no mucho. Si yo es el 1 más 0 y el 0 más 1, pues se los muestro en unas pantallas que ya tengo guardadas por si acaso. Suponiendo que esto no jale muy bien. Conectar a desktop LSFS. Conectado. Sí, pues está exactamente. Sí, es que me está consumiendo muchos recursos. Híjole. Bueno, voy a esperar nada más poquito. Si no, pues voy a tener que ir al plan B, que es mostrar las pantallas, las que ya tengo guardadas. No me gustaría eso, pero no. Conectar a desktop LSFS. Siempre tan obediente, Brandon. Conectar a desktop LSFS. Galaxy Brand Premier Amaury. Pues ya la máquina virtual tiene asignado, si no me equivoco, son 6 u 8 gigas, pero Conectar a desktop LSFS. Conectar a desktop LSFS. bueno.
voy a empezar con el plan B, mientras vemos si esto funciona o no funciona. Es que le agregué, bueno, lo que pasa es que como agregué más discos, ahorita tengo 2, 4, 6, 7 discos que fueron los que agregué. Entonces yo creo que los últimos que agregué no lo reconoce todavía, entonces por eso está tardando. Entonces, sí tengo, bueno, no es exactamente un tutorial, pero tengo unas pantallas que les voy a mostrar. Mientras eso termina, pues les voy a mostrar. No es la idea ni lo ideal, pero bueno, hay que tener un plan B. Entonces, se está consumiendo un montón de recursos. Empezaron con distribuir. ¿No entiendes lo que estamos haciendo? Bueno, ahorita lo que estoy haciendo es lo que yo pensaba hacer en la máquina virtual, que ahorita pues no me deja hacer. Se los voy a mostrar en unas pantallas que ya tengo guardadas previamente. Entonces, imagínense que estoy aquí en mi máquina virtual. Entonces ya entré a la máquina virtual y lo primero que hay que hacer es ingresar acá abajo en el administrador de servidores. Es el icono que tiene como la maletita y el servidor. Esquina inferior izquierda, ¿sí? Ese es el administrador de servidores. Cuando entro al administrador de servidores, entro a otra opción que es administrador de equipos. Entrando al administrador de equipos, se abre esta ventana. De hecho, aquí arriba pueden observar que dice administrador de equipos. Y luego del lado izquierdo van a entrar donde dice aquí administrador de discos. Cuando entramos al administrador de discos, vamos a ver lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Automáticamente él me va a mostrar esta ventanita que tenemos ahorita aquí en medio, que son los discos que se acaban de agregar antes de iniciar la máquina virtual. Entonces, en teoría, cuando esta cosa termine, ¿qué va a ocurrir? Aquí me mostraría esta pantalla y me mostraría hace un momento, ¿sí? Entonces, él me pondría esta ventana. Yo tengo que seleccionar la opción GPT, que son discos, pues discos para almacenamiento de archivos, no son discos para arranque de sistema operativo. Si quisiera que fueran discos de arranque, elegiría la opción MBR, le doy a aceptar. En este momento ya la máquina virtual está reconociendo los discos duros que yo agregué antes de echar a andar la máquina virtual. Cuando ya la máquina reconoce los discos, pues me van a aparecer aquí, como se ve en la ventana central,
Entonces me aparece disco 0, disco 1, disco 2, me van a aparecer todos los discos que yo agregué. Luego allá arriba, si alcanzan a ver, dice volumen simple, básico, NTFS, ese es el disco de 60 gigabytes que está dado para el sistema operativo. Es el único disco que actualmente está trabajando. La máquina virtual todavía no tiene ningún otro disco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para crear primero un RAID 0? Para el RAID 0, pues voy a seleccionar el primer disco que tenga aquí en la lista. Tiene en este caso el disco 1. El disco 0, pues es el que ya está en uso para el sistema operativo. Voy a darle botón derecho al disco 1 y voy a seleccionar la opción volumen distribuido. Volumen distribuido me va a llevar a esta ventana. Entonces, de los discos voy a tomar o agregar los primeros dos, el disco 1, el disco 2. Si recuerdan, yo creé los discos con una cantidad de 2 gigabytes. Agarro los primeros dos. ¿No se ve, Brandon? A ver, según aquí, yep, ok. Bueno, entonces estábamos primero en esta ventana, agarro el primer disco, el disco 1, para 0, aventar los primeros dos discos, disco 1, disco 2. Después aquí le voy a asignar una letra, la letra que yo le quiera asignar a esa unidad, porque al final yo la voy a ver en el explorador de archivos. Después, pues bueno, vamos a decirle que se haga un formato rápido, que el sistema de archivos pues sea el default, que es el NTFS. El tamaño pues es el predeterminado. Y le vamos a crear una etiqueta al volumen, por ejemplo, RAID 0. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Cuando termine, los dos discos aquí van a cambiar de color, ¿sí? Y esto me va a indicar que los dos discos ya están en línea. Y si se fijan acá arriba, ya me aparece RAID 0. El disco E ya se creó y me dice que pues es un disco distribuido y vale a un RAID 0, ¿sí? Entonces, en este momento ya mi RAID 0 ya está en línea. Y si yo me voy al explorador de archivos, ya voy a ver el disco, ¿sí? El RAID 0. Fíjense la cantidad de espacio que tiene disponible. Tiene disponibles prácticamente los 4 gigabytes que corresponden a los dos discos que uní. Cada disco tenía 2 gigas, entonces ahora tengo en total 4 gigabytes. ¿Cuál es la desventaja? Pues la que veíamos aquí, que el RAID 0 distribuye la información en uno y en otro. Si ocurre algo, perder el 50% de la información. Ahorita no voy a hacer mayor práctica porque la práctica más bien la van a hacer ustedes. Ahorita les estoy enseñando cómo hacer los arreglos, pero en la práctica que les voy a publicar en el transcurso del día, van a crear ustedes sus arreglos, pero también les voy a decir que hagan algo para que ustedes comprueben cuál es el tipo de arreglo que es más efectivo. Entonces, va a ser algo muy sencillo que ustedes van a hacer para poderlos poner a prueba, ¿sí? Ahorita no lo voy a hacer, eso lo van a hacer ustedes. Entonces, ahora, déjenme ver, la máquina virtual, creo que, no, la máquina virtual ahí sigue trabada, entonces, bueno,
Ahora vamos al siguiente, que es el RAID 1, el mirroring, o entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Prácticamente es lo mismo que hicimos ya para el RAID 0, ¿sí? Vamos a tener también ya dos discos preparados previamente. Vamos a entrar al administrador del servidor, acá abajo, al administrador del servidor. Luego al administrador de discos, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener igual ya una unidad C y nos debería de aparecer también aquí ya pues el RAID 0, que es el que ya creamos previamente. Entonces vamos a tomar los siguientes dos discos, bueno, el tercer disco, el disco 3, botón derecho, y vamos a decirle nuevo volumen reflejado. El volumen reflejado corresponde al RAID 1, que es este de aquí, en donde un disco es el otro disco. Entonces, vamos a seguir exactamente los siguientes pasos. Va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es esto de aquí. Sí, tenemos que decirle volumen reflejado. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Seleccionamos los dos discos, asignamos una unidad, le decimos que dé un formato rápido, le ponemos aquí el nombre que nosotros queramos, podemos ponerle RAID 1, ¿sí? Y al final nos va a aparecer en esta lista pues el RAID 1, y luego en el explorador de archivos pues nos va a aparecer también el RAID 1. Va a haber una diferencia entre el RAID 0 que vemos aquí ahorita en el explorador que el RAID 1 que nos va a aparecer después acá. El RAID 1, como es un disco, refleja los 4 gigabytes de espacio de los dos discos que tomamos. Nos va a dar únicamente un espacio de 2 gigabytes. ¿Por qué? Porque uno de los dos discos internamente va a ser el espejo del otro y entonces va a estar recibiendo la copia del otro disco. Sí, claro que sí, Brandon. De hecho, cuando terminemos la sesión se los comparto. Sí, yo lo quería pues hacer acá en la máquina virtual, pero de hecho por eso hice también este documento, precisamente pensando en que pudiera haber alguna falla. Las máquinas virtuales ya saben que a veces son muy, muy, muy delicadas, entonces por eso hice también el documento. ¿Sí? Entonces, ese sería el RAID 1, el espejeo. ¿Sí? Bueno, sí, todo esto que estoy mostrando, exactamente, todo esto que estoy mostrando en el archivo PDF, ustedes lo van a hacer en la máquina virtual. De hecho, pues era la idea, les digo, nada más que pues mi máquina virtual aquí está checando algo y ya no me dejó trabajar. Cuando tú asignas el nombre por ejemplo, acá en el RAID, este es el RAID 0. Tú aquí agregas los dos discos, disco 1, disco 2. Le asignas la letra y aquí le pones el nombre. A partir de este momento ya él automáticamente va a agarrar los dos discos como si fuera uno solo. Entonces, que al ponerle el nombre y darle el formato, él solito va a agarrar los dos. ¿Sí? Y de hecho, ya cuando le das aquí siguiente, él aquí solito también ya va a mostrar acá arriba el disco como si fuera una unidad. Acá abajo sí vamos a ver dos discos. Internamente siguen siendo dos, pero para el sistema operativo y para el explorador de archivos va a ser nada más uno. Internamente hay dos aquí adentro, ¿no? Pero para nosotros en el explorador va a ser nada más uno. Lo mismo ocurre con el RAID 1, es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí yo al momento de configurar voy a
seleccionar la opción de volumen reflejado. Ok, y todos los demás pasos, exactamente los mismos. Tengo que tomar dos discos, ponerle el nombre a la unidad, la letra, el nombre, y me va a aparecer acá ya el RAID 1. ¿Sí? Bueno, ahora RAID 5. El RAID 5 le vamos a llamar RAID o disco distribuido con paridad. ¿Cuál es el RAID 5? Este de aquí. Entonces recordemos que aquí va a suceder algo. Por ejemplo, yo tengo A1, que es una información. A2, digamos, es como el complemento de A1. Y AP es igual a A1 más A2. Quiere decir que uno de los discos siempre va a tener la copia de los otros dos. Chéquense ahora qué pasa. Uno tengo B1, en el disco 2 tengo B2, pero en el disco 0 tengo B1 más B2. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la copia de la información siempre en uno de los tres discos se va a estar guardando la copia de los otros dos. Por eso se le llama distribuido con paridad, porque la copia de dos de ellos se va a estar guardando siempre en el tercero, pero si se fijan, no de una manera uniforme, ¿sí? Yo en el disco 2 tengo la copia de A1 más A2, pero en el disco 0 tengo la copia de B1 más B2 y en el disco 1 tengo la copia de C1 más C2. Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir? Vamos, se descompusiera el disco 0. ¿Qué información se perdería? Pues, si se pierde el disco 0, ¿qué pasaría? La información de A sobrevive sin problemas porque en el disco 2 tenemos el respaldo de A1 más A2. Se podría también sobrevivir B1 y B2. Sobreviviría también la información de C1 y C2 porque en el disco 1 tenemos la información de C1 más C2. Y también sobreviviría la información de D. ¿Por qué? Porque en el disco 2 tenemos D1 más D2. Entonces, si falla el disco 0, todo sigue funcionando normalmente y no se va a perder la información. Esa es la ventaja de este disco y de este arreglo. Entonces, de hecho, lo que es RAID 0 y RAID 5, pues son de los más utilizados porque son los que ofrecen una mayor protección. En caso de que un disco se descomponga, no va a pasar a mayor problema. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer con el RAID 5? Igual, vamos a tener previamente creados nuestros discos, pero bueno, aquí sí no tengo todas las pantallas. ¿Sí? Esa es la diferencia aquí del PDF contra la máquina virtual, ¿no? Vamos a tener disco 1, disco 2 y disco 3. Y vamos a seleccionar lo que dice aquí en la flecha. Nuevo volumen RAID 5. De hecho, específicamente aquí aparece la opción RAID 5. No es cierto. Después nos va a llevar a la misma pantalla de acá arriba. Después de que seleccionamos RAID 5, aquí vamos a seleccionar 3 de los discos. Le asignamos la letra, le ponemos el nombre, por ejemplo, RAID 5, formato rápido, y cuando él termina, pues aquí va a aparecer el RAID 5. Y después, pues en el explorador me aparecería por acá, pues el RAID 5. Esa sería la diferencia. Entonces, para que vean,
Lo que es RAID 0, 1 y 5, prácticamente el proceso es exactamente lo mismo, es muy sencillo, muy rápido. La única diferencia es esto de aquí. Esto es lo que marca la diferencia para un RAID 0, que es el distribuido, un RAID 1, que es el reflejado, y el 5, que específicamente aquí dice RAID 5. ¿Sí? Ahora, vamos pues ya casi para irnos, porque ahora se nos fue muy rápido el tiempo con esto de la reiniciada de mi máquina y esto que apenas está funcionando. Vamos a ver lo que es el RAID 1 más 0. El RAID 1 más 0, ¿qué es el RAID 1 más 0? Es una combinación del RAID 1, que es un espejeo. Si se fijan aquí en el nivel tenemos un RAID 1, un espejeo A1, A3, A3, A5, A5, A7, A7. Pero vamos a necesitar por lo menos 4 discos. Eso ya no lo alcancé yo a crear tampoco en la máquina virtual. Necesitamos aquí ya 4 discos como mínimo para poder tener un RAID 1, un RAID 1, y luego juntamos los dos RAID 1 y vamos a crear un RAID 0, que es un disco distribuido. Ese es el RAID 1 más 0 o RAID 10. ¿Sí? Aquí sí el proceso es un poquito más largo. 1 más 0. ¿Ok? Entonces, aquí sí vamos a tener que entrar al administrador del servidor, pero nos vamos a ir a esta opción que es la de grupos de almacenamiento. Entonces, primero tenemos que crear el grupo de almacenamiento. Entonces, acá de este lado estamos viendo los discos físicos. Aquí deberíamos de ver los 4 discos que vamos a crear previamente en la máquina virtual. Antes de darle play, pues tenemos que crear ya los 4 discos. Y después entonces, vamos a crear un nuevo grupo de almacenamiento. Acá arriba, donde dice tareas, vamos a decirle que queremos un nuevo grupo de almacenamiento. Nos va a aparecer el asistente para crear el grupo de almacenamiento. Vamos a ponerle un nombre. Puede ser grupo 1, grupo 2, grupo 3. Bueno, el grupo 1. Vamos a seleccionar los primeros 2 discos. Necesitamos 4 discos. Seleccionamos los primeros 2. Se hace aquí la confirmación. Él aquí va a trabajar. Y pues bueno, se crea el primer grupo de almacenamiento. Después, pues volvemos a correr el asistente de aquí en tareas de nuevo grupo de almacenamiento y vamos a crear el grupo 2. Entonces aquí estoy creando el grupo 2. Voy a seleccionar el disco 3, el disco 4. Él lo va a trabajar y al final debemos de llegar aquí en grupo 1, grupo 2. Entonces ya tengo 2 grupos de discos, el grupo formado por el disco 1 más el disco 2 y el grupo 2 por el disco 3 más el disco 4. Ahora que sigue, vamos a crear aquí mismo en la misma pantalla de grupos de almacenamiento, vamos aquí a tareas y vamos a crear un disco virtual. Entonces, creamos el disco 1. El disco 1 va a ser de tipo mirroring. ¿Por qué? Porque es un RAID 1. Le vamos a decir que sea aquí de tipo fijo. El tamaño máximo que él nos dé.
y se va a crear ya la unidad virtual. Entonces ahora ya tenemos un disco 1 en mirror, en RAID 1. Y repetimos, vamos a crear el segundo disco virtual, que vamos a hacerlo a partir del grupo 2. Disco 2, igual, de tipo mirroring o de tipo espejeo, fijo, la cantidad que él me dé como máximo de espacio, y él me lo va a crear. Y al último vamos a tener un grupo 1, grupo 2, y acá abajo vamos a tener un disco 1 y un disco 2, ambos de tipo mirroring o espejeo. Entonces, hasta este punto, nosotros llegamos a crear el RAID 1 de acá abajo y el RAID 1 de acá abajo. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Crear el RAID 0, entonces unir los dos discos para crear el RAID 0. Entonces ahora vamos a hacer lo que ya sabemos hacer. Nos vamos a ir al administrador de discos y aquí vamos a ver nuestros dos discos que ya creamos previamente. Igual, botón derecho, volumen distribuido, porque ahora vamos a crear un RAID 0. Y lo mismo, seleccionamos los dos discos, le ponemos la letra a la unidad, el nombre al disco. Y el último me va a aparecer aquí, pues, el volumen creado. Y por último, pues en el explorador, igual me va a aparecer el RAID 1 más 0. Pero pues es relativamente sencillo. Y por último, que ya se me fue el tiempo, lo último pues es el RAID 0 más 1. Para crear un RAID 0 más 1, bueno, aquí en las pantallas no grabé todo. Vamos a hacer los mismos pasos que en el RAID 1 más 0. ¿Cuál es la diferencia? Primero vamos a crear los grupos de almacenamiento, luego vamos a crear los discos virtuales, pero en vez de elegir esta opción de aquí, sí está un poquito largo el proceso. Y luego estamos creando los discos. Cuando creamos aquí los discos virtuales, aquí es donde elegimos ahora para el RAID 0 más 1, pues ahora va a ser al contrario. Vamos a elegir primero paridad y luego ya después, cuando llegamos a este punto, aquí vamos a elegir botón derecho y le vamos a decir disco reflejado. Entonces es lo contrario del, como dice aquí, el 1 más 0 va a ser lo contrario del 0. Los discos virtuales se van a crear como reflejados y los volúmenes hasta el último se van a crear como, como reflejados y los discos virtuales como paridad o distribuidos. Entonces es lo mismo, pero al revés que el 0 más 1. ¿Sí? Déjenme ver por lo menos. No voy a hacer aquí ya nada prácticamente, pero nada más vamos a ver para que ustedes vean que pues sí me debe de aparecer aquí el administrador de equipos.
Voy a cerrar este es el que les voy a compartir en un momento. Voy a cerrar esto también. Y bueno, entonces, mientras esto abre, pues lo único que queda que decir es que, bueno, con esto cerramos la unidad 3, todo lo que se refiere al espacio de almacenamiento, las tecnologías de almacenamiento, como mencionábamos ayer, los sistemas distribuidos, los clústeres, los arreglos de disco, pues todo lo que les mandé en la presentación que también les publiqué. Entonces, más que nada, el último tema era hablar de infraestructura y de hardware, ¿sí? Ese, pues, era el último objetivo de la unidad. Entonces, ya hablamos recapitulando, de la definición de espacio, cómo crear espacio para una base de datos. Les compartí también un archivo PDF que, bueno, un sentido de taller de sistemas operativos, que es cómo crear cuotas específicas de espacio para cada usuario a través del directorio activo o del Active Directory de Windows. Y bueno, por último, pues estamos hablando de la infraestructura, hermano. Y aquí, bien, aquí ahora sí me está reconociendo la creación de mis 7 discos que yo creé con anterioridad. Entonces, ya aquí abajo me deben de aparecer los 7 discos. Ahorita pues apenas los está reconociendo. Y bueno, aquí me van a aparecer ahorita como no asignados, porque todavía para el sistema operativo siguen siendo como virtuales. Realmente todavía no son discos físicos. Si yo me voy aquí al explorador, no me van a aparecer todavía. Me va a aparecer nada más mi unidad. Mi unidad es donde tengo el sistema operativo, pero estos discos todavía no aparecen. Por eso hay que seleccionar y, por ejemplo, aquí ya, bueno, si quiero un RAID, por ejemplo, un RAID 1, un reflejado, lo voy a hacer rápido. Pues selecciono pues mis 2 primeros discos, disco 1, disco 2. Una memoria USB, para hacer todo esto, pues solamente, bueno, yo tengo entendido que aquí depende de bueno, si estás utilizando VirtualBox o VMware, y yo tengo entendido que es posible porque cuando tú creas ¿cómo se llama? Un disco duro dentro de la máquina virtual, cada vez que generas un disco duro, te da chance de nombre, le quieres poner al disco duro y dónde quieres que se guarde. Entonces tú lo puedes guardar dentro de tu misma máquina o en otra ubicación. Pero habría que probarlo porque no sé realmente si con una USB simple, no sé realmente si funciona de la mejor manera. ¿Sí? Añade, vamos a poner RAID 1. Nada más voy a crear ahorita porque ya se me fue el tiempo y no quiero quitarles tiempo. Entonces ahorita acá arriba pues me va a aparecer el RAID 1. Entonces si se fijan, ya lo vemos aquí. ¿Sí? El RAID 1. Entonces si me voy al explorador, pues espero que sí lo hagas, Brandon. Bueno, entonces ahora ya vemos aquí el RAID 1. ¿Sí? Entonces este disco ahora sí ya está listo para ser usado, ponerle la información que nosotros queramos. Entonces, conclusiones, pues bueno, terminamos el tema. Número 2, les comparto el archivo para que ustedes vean con calma cómo crear cada uno de los tipos de arreglo. Y punto número 3, pues en el transcurso del día les publico la práctica para evaluar la unidad 3. Misma dinámica, puede ser en equipos de máximo 5 personas o de manera individual, como ustedes gusten.
Mismas indicaciones de siempre. Por favor, no se les olvide, no se les olvide poner los nombres de los integrantes en sus portadas, ¿ok? Porque, no equipos de 10, no. Porque siempre pasa lo mismo. Sí, se les olvida poner a alguien y luego ya tenemos problemas para ¿cómo se llama? Pues para poder calificar, ¿ok? Entonces, en la siguiente semana, pues vemos la unidad 4 y ya, pues después ya viene la Semana Santa, las vacaciones oficiales, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Preguntas aquí en texto o alguien si quiere abrir su micrófono. Pues sí, lo ideal es que instalen el Windows Server 2012 en una máquina virtual, ya sea el VirtualBox o en el VMware. Sí, esa versión fue la que yo subí, les publiqué el link en el Schoology, pueden usar ese, es el mismo que yo estoy usando. O si tienen alguno más reciente, pues adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿El lunes hay clases? Sí, vamos a ver, pues el lunes, el martes, el jueves y el viernes. Vamos a ver la unidad 4. Las mismas horas de clase, ajá, a las 9. Sí, ya sé, no es tan sencillo levantarse. Exactamente, solo el miércoles es cuando no tenemos clase. Estoy siguiendo el mismo horario normal que tenemos en el TEC para no descontrolarnos. Sí, se tienen que respetar las vacaciones de Semana Santa. Tenemos indicaciones por parte de los jefes que respetemos las vacaciones, es decir, la Semana Santa y la siguiente semana de Semana Santa no debemos de programar sesiones ya en línea. Ay, Harry, pues estamos por entrar en etapa 3 con lo del coronavirus, entonces yo siento que ahora sí no nos van a dejar salir ni a la esquina.